Bueno, que alguien se ha muerto para que yo esté aquí viva. Y a mí me gustaría saber cómo era Carlos. Han sufrido mucho en esa casa. ¿Pasa a lo mejor no removerlo? Carlos creía que estaba pasando algo raro en el pueblo. Desapariciones. ¿Quién se la ha podido llevar? No lo sé. Llevo años investigando este pueblo y siempre ha habido desaparición. 11 personas en 30 años. El padre de Carlos desapareció hace casi 20 años, ¿no? Miguel Ferrer, lo de este tío es un misterio sin resolver. La última vez que lo vi, yo lo vi lleno de sangre. Te lo estás inventando. Tienes que guardarme el secreto, ¿eh? Prométeme. Clara, yo lo que vi fue de verdad. Lo sé. Que Miguel le había pedido información justo antes de desaparecer. Se obsesionó ¿Con qué? de algo que llevaba mucho tiempo pasando en el bosque. Y yo estoy muy cerca de algo, o me estoy volviendo loco. En la naturaleza las cosas son más fáciles. Hay depredadores y hay presas. Que los seres humanos somos complicados. Debe pesarte la conciencia, ¿no? Mi marido no hizo nada. Sabes que podría ser cualquiera. ¿A quién has visto? Bueno, es cuestión de cada uno, ¿no?